Cuando hablamos en público y nos dirigimos a una audiencia, uno de los problemas más habituales es que entre frase y frase o entre concepto y concepto nos paramos a pensar y emitimos sonidos del tipo... Claro, ese sonido es molesto, ese nos hace parecer muy inseguros, le quita profesionalidad a nuestro discurso también, y eso es algo que hemos de corregir y que se puede corregir perfectamente. Esto es algo que yo he ido puliendo con el tiempo. Como ya sabéis, aparte de profesor de academia, soy conferenciante profesional, doy charlas en eventos de tecnología, y esto es algo que he tenido con el tiempo que ir puliendo porque lo hacía muy habitualmente, y de hecho aún lo hago de tanto en tanto. Pero en este vídeo te voy a dar algunos trucos y consejos para que destierres eso para siempre y te sientas cómodo encima del escenario y delante del micrófono. Así que bueno, si tienes un poquito de miedo escénico o simplemente quieres mejorar esas charlas, pues estate muy atento a los consejos que te voy a dar ahora mismo, porque te aseguro que te van a interesar y mucho. Mi primer consejo tiene que ver con la mentalización previa, eso que hacemos antes de salir al escenario. Y es que veréis, a muchos de nosotros lo que nos da pánico es el que la propia gente, la audiencia, vea el miedo en nosotros y sepa que estamos aterrados. Sin embargo, esto no es cierto, la gente no sabe lo que pasa por nuestra cabeza. La inmensa mayoría de la gente no es capaz de decir si estamos asustados o estamos tranquilos. No son capaces de verlo. Entonces tenemos que pensar y que mentalizarnos en lo siguiente, en que la gente está más preocupada de ellos que de nosotros mismos. Entonces bien, lo único que hemos de hacer es decirnos a nosotros mismos, fijarnos en las caras de la gente, establecer contacto visual para ver que en muchos casos están casi más cohibidos, más aterrados de que nosotros les miremos, porque pueden pensar que les vamos a preguntar algo, que realmente nos estén analizando para decir, esta persona tiene miedo, vamos a hundirla. Eso no pasa. Esto es un ejercicio mental que debemos de hacer, el mirarle a la gente a los ojos, incluso antes de la charla, mirarles para ir familiarizándonos con ellos y poco a poco darnos cuenta de que no pasa nada. Mi segundo consejo es que dividas la información en grupos muy pequeños, en conceptos muy claros. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir fluir de un concepto a otro de una forma mucho más natural. Si tenemos mucha información, muchos datos, un montón de diapositivas en los que hay muchas cosas, nos vamos a atascar, vamos a ir involuntariamente incluso leyendo y vamos a ir de un concepto a otro de la siguiente manera. Bueno, y en el primer concepto tenemos lo siguiente y luego... y vamos a rellenar ese hueco, ese vacío que tenemos entre que leemos un concepto y vamos asimilando el siguiente, lo vamos a rellenar con ese molesto sonido. Por eso, lo más recomendable es dividir la información en conceptos fáciles que podamos asimilar muy rápido y que vayamos hablando de uno a otro. La tercera recomendación es que no metas jamás las manos en los bolsillos cuando estés encima del escenario. Te hace parecer muy inseguro y según distintos estudios, esto nos hace más propensos a rellenar esos silencios con molestos sonidos. Así que las manos siempre a la vista y siempre en movimiento de forma fluida. El cuarto consejo está íntimamente relacionado con el segundo, el de los conceptos breves y concisos. Tú tienes que exponer estos conceptos y dejarle tiempo a la audiencia para que los procese. Así que no tengas miedo a hacer una pausa. Esto que acabo de hacer ahora es lo más normal del mundo, no tengas miedo a quedarte callado. Cuando emitimos estos sonidos es porque pensamos que tenemos que hablar muy rápido, ya, y hay que rellenar el espacio con un sonido porque si no la gente va a pensar que pasa algo. No pasa nada, puedes hacer una pausa incluso dramática. Déjale tiempo a la gente a que asimile, a que esos conceptos se queden en su cabeza y de paso analiza las reacciones de la gente y ve preparando lo siguiente que vas a decir. Mi siguiente recomendación es que trates tu ponencia como si fuese una historia. Tú, cuando tengas todos esos conceptos de los que quieres hablar, inventa una pequeña historia para ir hilándolos todos. Esto, aparte de hacer más entretenido tu discurso, cosa que la audiencia agradecerá enormemente, lo que vas a conseguir es que te sea mucho más fácil recordar lo que tienes que ir diciendo cada vez. Vale, la historia no será siempre la misma, puede que varíe un poco o varíen tus palabras, pero el mensaje va a ser siempre el mismo y lo vas a tener muy hilado y no vas a tener que pensar tanto. Incluso en las historias, las pausas dramáticas se agradecen. Cuando tuve que ir a Barcelona, al EVE, a hablar sobre Bitcoin, sobre moneda digital, era una charla muy técnica, muy tediosa. Cuando hablaba sobre el tema de los pagos, conté una historia sobre cómo
Mis amigos y yo nos íbamos de cena cada vez que quedábamos, y como había alguno que se escaqueaba de pagar. Con este tipo de historias es muy fácil recordar todos los conceptos y que al final todas las piezas encajen, cerrando así el círculo de nuestra historia. Mi siguiente recomendación es que evites la multitarea encima del escenario. Vale, hay gente que prefiere llenar los huecos con un vídeo, con cualquier otra cosa, ¿vale? Y eso le obliga a ir al atril y empezar a tocar el ordenador, ir haciendo cositas de este tipo. Yo no lo recomiendo. Cuando estamos haciendo varias cosas a la vez, es muy habitual que nos quedemos en blanco o que hagamos una de estas largas transiciones para llenar un silencio incómodo. Porque luego los hay cuando algo no sale bien. Entonces, céntrate en hablar, céntrate en pasar las diapositivas y no pienses en nada más. Y finalmente, mi última recomendación es que prepares tus transiciones. ¿Y qué es una transición? Bueno, pues es aquello que vamos a hacer entre diapositiva y diapositiva o entre concepto y concepto. Está muy bien que uno siempre tenga una frase de salida con la que dejar reflexionando a la gente antes de ir a hablar de otra cosa o con la que cambiar simplemente de tema. Cuando uno tiene una frase de este tipo, con la que deja a la gente reflexionando, puede hacer una pequeña pausa y prepararse para centrarse en el nuevo tema del que va a hablar. Y bien, siguiendo estas recomendaciones, os aseguro que la próxima vez que os subáis a un escenario no tendréis tantos problemas, aunque recordad que lo importante es la práctica y escucharos a vosotros mismos, por lo que os recomiendo también que si tenéis una cámara, como es mi caso, que os grabéis y luego os veáis para ver cómo reaccionáis y cómo dais de cara al público, y también que os acostumbréis a escuchar vuestra propia voz, que al principio os aseguro que es rarísimo. Y esto ha sido todo por este vídeo, chicos. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya servido y si os ha entretenido, pues eso que os lleváis. Como siempre, recordaos que podéis suscribiros al canal haciendo clic en este enlace que os dejo aquí. También que podéis dejarme lo que queráis en la caja de comentarios, ya sabéis que siempre leo todo lo que me dejáis y cuando tengo un ratito os contesto. Así que no os cortéis cualquier cosa, me preguntáis, saludáis, lo que os apetezca. Por mi parte, nada más, simplemente deseaos un fantástico día, unas felices fiestas y recordaos que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao! El miedo a hablar en público, el miedo escénico es muy común. Yo soy una persona que lo ha padecido toda la vida y aún lo padezco. Y bueno, me ha parecido muy interesante contaros mi experiencia personal, porque yo soy una persona que, esto os lo cuento y es completamente cierto, yo soy de esos que en el colegio, en el instituto, me mandaban leer la lección, me mandaban leer un poquito, y yo soy de los que me ponía a veces rojo o pálido, me quedaba mudo porque no podía decir nada de los nervios. A mí esto me ha pasado. Y sin embargo...